Bueno. Señor amado, te queremos dar infinitas gracias por este privilegio, Señor, de escudriñar las escrituras, Señor, a través de Liliana, Señor, a la cual, Señor, pedimos, Señor, una bendición especial para que toda palabra que salga de su boca, Señor, venga derecho, Señor, directamente de tu palabra, Señor, de tu corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos, por permitirnos, Señor, escudriñar cada vez y cada día más y aprender más de ti, Señor. Oramos, Señor, por todas las personas que están aquí presentes, Señor, por cada una de sus familias, Señor. Levantamos una cobertura, Señor, para que todo salga, Señor, conforme, Señor, a tus planes, a tus preceptos, bendito Padre Celestial. Oramos, Señor, por el compromiso, Señor, por la atención, por el discernimiento, Señor, que tú nos vas a dar, Señor, en este día, en esta clase. Estamos agradecidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te alabamos, Señor, de todo corazón, Señor, y te agradecemos, Señor, por este momento especial. Amén y amén. Amén. Gracias, Martica. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Estamos entonces en nuestra cita con el Señor Jesucristo. Les agradezco mucho. Gracias al Señor porque siempre nos apareja los tiempos, todos los compliques que tenemos día a día, pero podemos estar aquí en este momento. Espero que ya estén listos con sus cuadernos, su esferito, su cafecito, su tecito, su chocolate, lo que quieran. Y vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Antes de entrar en materia, quisiera hablarles de una cosita. Me imagino que algunos de ustedes o muchos de ustedes ya han visto esta película que se llama Don't Look Up, No mires arriba. La estrenaron en diciembre en Netflix. Entonces yo me la vi en ese momento, realmente me llamó la atención cuando vi los protagonistas, cuando vi todo el elenco, si ustedes se dan cuenta allí está Jennifer Lawrence, que es la protagonista de los Juegos del Hambre. Leonardo DiCaprio, excelente actor. No está ahí en la foto, pero también trabaja Meryl Streep, Kate Blanchett, Tyler Perry. Y por esa razón fue que yo empecé a ver la película. Y pasa algo muy curioso con esta película y es que a veces al principio uno no la entiende, es una locura, uno no sabe qué está viendo porque parece una comedia mal hecha, pero realmente no es una comedia. Les recomiendo que si la puedan ver, la vean porque tiene una enseñanza que hoy el Señor me la mostró de una manera diferente porque estuve oyendo a Diana Uribe, la historiadora, que precisamente estaba haciendo una reseña de esta película y en ese momento el Señor me mostró algo muy bonito que es lo que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. No les voy a hacer spoiler, pero el tema en general es que unos astrónomos, la principal es precisamente Jennifer Lawrence, descubre que viene un meteorito gigante del tamaño de la Tierra, viene para el planeta y lógicamente pues va a destruir absolutamente todo. Ella le cuenta a su otro colega que es Leonardo DiCaprio. Entonces los dos deciden que definitivamente tienen que advertirle a la humanidad porque le queda únicamente 6 meses y 14 días a la humanidad para que ese gran meteorito se estrelle contra la Tierra. Entonces lo primero que hacen es ir al gobierno. Lógicamente Estados Unidos es una película gringa y ustedes saben que todo pasa en Estados Unidos, pero resulta que el presidente en ese momento va a haber elecciones y él se quiere reelegir. Entonces, cuando le dan la noticia de que viene un gran meteorito que va a destruir la Tierra para que le advierta a toda la humanidad, pues todo su grupo de consejeros empiezan a analizar la noticia, realmente si se debería dar o no, porque cómo afectará la popularidad y las encuestas esa noticia para su reelección y no les paran bolas a los astrónomos. Entonces ellos deciden ir a los medios de comunicación, pero allá banalizan la noticia porque dicen que el tema es tan serio que la gente no quiere oír noticias tan serias y que eso les va a bajar el rating, imagínense. Y entonces deciden acudir a las redes, ¿no? Que ahorita son tan influyentes, pero allí también trivializan el tema diciendo que pues en ese momento hay una noticia más popular y es que la cantante famosa de la época terminó su noviazgo con el DJ. Entonces nadie les para bolas y ellos súper angustiados porque nadie toma en serio la noticia
y es cuando hay un final que no les voy a contar. Entonces, para que vean la película, pero mires, se llama No miren arriba, no mirar arriba. Cambien la caída del meteorito por Dios. Esto es una metáfora de lo que vivimos hoy en día. La gente no está mirando las cosas que realmente nos afectan a todos ni las cosas importantes. Hay una banalidad y hay una superficialidad. No miran arriba, no miran a Dios, se burlan, son indiferentes. Entonces, definitivamente esta metáfora de la película, aunque aquí es con no miran ese meteorito que les va a caer en la cabeza, la gente no está mirando arriba para buscar a Dios. Entonces, les recomiendo esta película. Acabando esto es esta publicidad, vamos a entrar al tema que nos importa porque los felicito que ustedes sí están mirando arriba. Entonces, chicos, después de 2 días de un resumen de todo lo que vimos el año pasado, entramos entonces a el Nuevo Testamento. Aunque esto lo tocamos también el año pasado, muy seguramente los que habían no recuerdan, pero tenemos mucha gente nueva. Entonces voy a hacerles la misma introducción que hice el año pasado. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Los 4 primeros libros se conocen como los 4 evangelios. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Mateo fue un discípulo, un apóstol que se preparó directamente con el Señor Jesucristo. Cuando entremos a cada uno de los libros, pues vamos a hablar un poquito más de la biografía de los autores. ¿Listo? El siguiente evangelio es el evangelio de Marcos. Marcos no se preparó con el Señor Jesucristo. Él inició su trabajo muy joven con el apóstol Pablo, pero después fue el ayudante de Pedro. Por eso algunos teólogos dicen que este evangelio de Marcos bien se podría llamar el evangelio de Pedro. El tercer evangelio es el evangelio de Lucas. Lucas es el único autor de toda la Biblia que no es judío, él es griego y es de profesión médico. Entonces, a mí me encanta el Evangelio de Lucas porque él habla de una manera muy práctica y me parece que se entiende muy bien. Entonces yo siempre les recomiendo a las personas que nunca han leído la Biblia que por dónde deben empezar y la verdad, si todavía no la van a leer en orden, si no quieren solamente leer algo, les recomiendo que lean el Evangelio de Lucas. Y el último de los 4 evangelios es el Evangelio de Juan, que es otro de los discípulos directos del Señor Jesucristo, el más joven de los discípulos y que escribe otros libros también en el Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios. Después está el libro histórico, es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles y cuenta esos primeros años de la iglesia primitiva cristiana. El libro de los Hechos fue escrito también por Lucas, por el doctor Lucas. Después del libro histórico hay 13 cartas paulinas, es decir, 13 cartas que las escribió el apóstol Pablo a las iglesias que él fundaba, él iba a diferentes ciudades, fundaba las iglesias y después mantenía correspondencia con ellos. Entonces es la carta que le escribió a la iglesia que estaba en Roma, las 2 cartas que escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, la iglesia que estaba en la ciudad de Galacia, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Filipo, en la ciudad de Colosas y 2 cartas a la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Tesalónica. Después escribe 3 cartas personales, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y por última a una carta a Filemón. Después siguen las cartas generales, cartas que fueron escritas no por el apóstol Pablo, sino por otras personas. Está Hebreos dentro de las cartas generales que no se sabe quién escribió Hebreos. Después está la carta de Santiago. Santiago escribe esta carta dirigida a la iglesia y este Santiago es un medio hermano del Señor Jesucristo. Después hay 2 cartas escritas por el apóstol Pedro. Después vienen 3 cartas escritas por el apóstol Juan, o sea, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y por último está la carta de Judas. Este Judas también es medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense aquí, tanto Santiago como Judas son
hermanos del Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento concluye con la cereza del pastel, el libro profético, mi libro preferido, que es el Apocalipsis, que también fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, después de Pablo, que escribe 13 cartas, el que más escribe es el apóstol Juan, porque escribe el Evangelio, escribe 3 cartas y escribe el Apocalipsis. Entonces, ya teniendo esta introducción de cuáles son los libros que vamos a estudiar, vamos entonces a empezar. Entonces empezamos con los 4 evangelios. La palabra evangelio significa la buena noticia, buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia que la Biblia nos está diciendo? Lo que hemos estado estudiando todo este tiempo, que nosotros los seres humanos perdimos algo. Lo triste es que la mayoría de los seres humanos ni se han dado cuenta que perdieron algo. Eso es más triste porque cuando uno ni siquiera sabe que perdió algo, pues no lo busca. Entonces, la mayoría de los seres humanos no se han dado cuenta que perdieron algo, pero sí, perdimos algo, perdimos una vida perfecta, un mundo perfecto que Dios diseñó para que los seres humanos viviéramos y que comenzó en un jardín que se llamaba el Edén. Esa vida perfecta, ese paraíso, lo podemos llamar la salvación, la redención, el cielo. Perdimos eso. ¿Cuál es la buena noticia que nos cuentan entonces en el manual de instrucciones? Que podemos recuperar ese cielo perdido, ese paraíso perdido. Dios nos dice que perdimos ese paraíso por nuestro representante legal Adán, pero que si lo perdimos por un solo hombre, él también, como es justo, nos da la oportunidad que por un solo hombre lo podamos recuperar, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Entonces, estos primeros 4 evangelios, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, empiezan contándonos estas buenas noticias. Micrófonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué 4 evangelios? Porque Dios quería que nosotros tuviéramos 4 puntos de vista diferentes. Hagan de cuenta que ocurre un gran accidente, como este accidente tan terrible de la foto, y que hay 4 personas en los 4 puntos cardinales que vieron el accidente. Las 4 personas vieron el mismo accidente, pero como están en puntos diferentes, van a ver cosas diferentes. Lo que de pronto el que estaba en la parte de al frente del accidente no pudo ver exactamente lo que ocurrió en la parte de atrás, y el que estaba al lado izquierdo no pudo ver todo lo que pasó en el lado derecho. Hay cosas que todos los 4 vieron en común, pero hay otros detalles que solamente los pudo ver el testigo que estaba en ese punto cardinal específico. Lo mismo pasa con la vida de Jesucristo. Por eso es que los evangelios, aunque tienen cosas en común, hay algunos que nos cuentan añadiduras, otros que no nos cuentan unas cosas que sí nos habla otro evangelista, porque es la misma historia, pero vista desde 4 puntos de vista diferentes. Los 3 primeros evangelios se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico, sin óptico, significa visión conjunta, porque tienen una afinidad y semejanza en cuanto al orden de narración y contenido. Entonces son muy similares los Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. El otro evangelio, que es el de Juan, se difiere un poquito en la manera en que narra, en la manera que cuenta la historia. Hay muchas cosas en el evangelio de Juan que no se hablan en los otros evangelios. Entonces, para nosotros conocer la historia total de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta los 4 puntos de vista. Entonces, por ejemplo, en un evangelio nos dicen que está prohibido divorciarse, pero que son palabras del Señor Jesucristo, pero en el otro evangelio nos aclaran que el Señor Jesucristo sí dijo que estaba prohibido divorciarse, a excepción de, entonces siempre lo que vale es la añadidura. Recuerdan que Dios nos deja el mensaje como fichas de rompecabezas, y hasta que no completemos todas las fichas de rompecabezas y las unamos correctamente, no podemos saber exactamente qué nos dice el mensaje. La Biblia nos dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para conocer la historia correcta de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces hay que estudiar los 4 evangelios y el resto de los libros. Pero para empezar, la introducción definitivamente son los 4 evangelios. Entonces, comencemos por el primero, Mateo.
en hebreo Matanyá. La palabra Mateo significa, o el nombre Mateo significa don de Dios o regalo de Dios. Es un nombre muy bonito que significa regalo de Dios. El autor, lógicamente, es el mismo apóstol, Mateo. El libro de Mateo tiene 28 capítulos y más o menos la fecha en la que se escribió fue entre el año 50 y 55 después de Cristo. Mateo no fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Los teólogos, la mayoría de los teólogos están de acuerdo que muy probablemente el primer libro que se escribió fue el de Marcos. Entonces, Mateo, nosotros lo empezamos a conocer con el nombre de Leví o Leví, hijo de Alfeo. Él nació y vivió, residía en Cafarnaún. En la Biblia oímos más el nombre como Capernaún. Era una ciudad de una gran importancia comercial porque estaba situada en una ruta que la recorrían todas las caravanas que iban entre Siria y Egipto. Entonces era una ciudad muy comercial, había mucho movimiento y había muchísima gente. Era un punto de encuentro estratégico para poder comerciar y para poder dar cualquier noticia que lo supiera toda la nación. Entonces, como por allá pasaba, venía, iba muchísima gente, toda la nación se enteraba de cualquier cosa que ocurría. Mateo ejercía como recaudador de impuestos en nombre de Herodes Antipas. Más adelante vamos a estudiar la familia de los herodianos, quiénes son estos Herodes. Pero aquí es muy interesante que ustedes analicen la profesión que tenía Mateo. Resulta que en aquella época, la gente de esa época, no le gustaba pagar impuestos, fíjate tú. Entonces odiaban a los recaudadores de impuestos. Mateo trabajaba en la DIAN. Y fuera de eso, lo más grave es que trabajaba para el imperio que los tenía subyugados, para el imperio que los tenía esclavizados, pues más rabia le tenían a los recaudadores de impuestos. Y ellos no solamente cobraban el impuesto exigido por Roma, sino que aumentaban el precio para poder ellos también tener su ganancia, pero cobraban muchísimo. Entonces ellos se enriquecían de una manera monumental a expensas de la pobreza y del hambre de todos sus coterráneos, porque eran judíos cobrándole a judíos en el nombre del Imperio Romano. Entonces, por eso es que los recaudadores de impuestos, y en este caso Mateo, no eran muy queridos por la mayoría de la población. Cuando Jesús lo vio, Mateo estaba trabajando en su mesa porque no existían edificios, la oficina, sino que sacaban su mesita en una calle donde se encontraban todos los recaudadores y ahí trabajaban. Y hay algo muy lindo por cuando el Señor Jesucristo pasó y vio a Mateo, le dijo, sígame, sígueme. Y Mateo respondió con admirable prontitud. Él no pensó en nada, dejó todo el dinero, dejó todas las cuentas, dejó la mesa y siguió a Jesús. Mateo hace un banquete para despedir a sus amigos y para despedirse de su vida pasada. Y siguió, pobre, todos los pasos y la doctrina del Señor Jesús. Entonces nunca más volvió a su vida anterior. Dejó absolutamente todo por seguir a Jesús. Algunas fuentes mencionan que murió martirizado, otras dicen que falleció de muerte natural. Con estas dudas nos vamos a encontrar mucho porque se van a dar cuenta ustedes que se repiten mucho los nombres y en esa época hay un agravante terrible y es que todavía no existen los apellidos, no hay apellidos. Yo no sé cómo nacieron los apellidos, pero Dios bendiga a los que se inventaron los apellidos porque hay mucha confusión con los nombres, hay muchos nombres repetitivos. Ustedes si han leído la Biblia se han dado cuenta que nombran a 100 Marías y la gente se confunde muchísimo a ver de cuál María están hablando. Entonces, o nombres muy parecidos. Entonces, a veces lo que no nos dice la Biblia exactamente, lo que está escrito en libros de crónicas o en libros de historia, pues a veces se confunden con los nombres. Las personas que dicen que Mateo murió martirizado dicen que sufrió el martirio en Etiopía y que fue muerto por una espada cuando empezó a predicar y a oponerse al matrimonio del rey Hirciarco con su sobrina Ifigenia. Es un pecado terrible. Pero otros dicen que ese martirio lo sufrió fue Matías, el apóstol que reemplazó a Judas.
a Judas el traidor, a Judas Iscariote. Entonces, si ven, como Mateo y Matías son nombres muy parecidos, entonces algunos dicen que no, que el martirio no fue de Mateo, sino de Matías. En fin, y como la Biblia no nos dice exactamente cómo murió Mateo, pero bueno, a nosotros realmente no nos interesa tanto cómo murió Mateo, sino lo que nos dejó escrito en su evangelio. Esto es muy importante. Mateo va dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías. Cada uno de los evangelios va dirigido a un grupo específico. Mateo va dirigido a los judíos, a la nación de Israel. Entonces, si tú conoces a alguien judío que no cree que el Señor Jesucristo es el Mesías anunciado, tienes que empezar por decirle que lea el libro, el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, en toda su narración, nos hace un énfasis de que este Jesucristo del que él está hablando es ese Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces, como todos los judíos están tan familiarizados con el Antiguo Testamento porque desde chiquitos prácticamente hacen que lo memoricen y todos en el Antiguo Testamento estaban añorando y deseando la llegada de ese Mesías, de ese Salvador, entonces Mateo pone un especial empeño en demostrar que Jesucristo es ese Mesías anunciado en todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Mateo nos va a contar aquellos episodios que Jesús tiene en la tierra y que están demostrando que una profecía del Antiguo Testamento está siendo cumplida en ese momento. Entonces siempre van a ver ustedes ese detalle. Jesús nos cuenta una historia de Jesús y nos dice, así como fue anunciado por el profeta tal en el Antiguo Testamento, porque el deseo del corazón de Mateo era que todos los judíos, todos sus compatriotas se dieran cuenta que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, ya haciendo esta pequeña introducción, recuerden chicos que si alguien tiene una pregunta, ténganla ahí a manito, que al final, cuando ya acabe la exposición de este día, me pueden hacer las preguntas. Entonces, vamos para Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16. Empieza. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Cedra, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Arán. Y así sigue la genealogía hasta el versículo 16. ¿Por qué Mateo empieza con esto que a nosotros como que nos da esta jartera leer, con la genealogía? La genealogía de Mateo es muy importante porque él nos está demostrando que Jesús desciende de una serie de personajes muy importantes para el pueblo judío y que están nombrados en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo lo que les quiere demostrar a sus compatriotas es que Jesucristo cumple esta profecía, descender de todos estos personajes. Entonces, desciende, acuérdense que Dios hace pactos con todas estas personas, Dios hace promesas con todas estas personas y entre las promesas que hace es que va a venir un descendiente de ellos y que va a ser el Mesías, que va a ser el Salvador. Por ejemplo, en Génesis 22:18 dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, la promesa que le hace a Abraham. Y Jesucristo es esa promesa. En Números 24:17 dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. Entonces aquí es cuando Dios le dice a Jacob que un descendiente de él va a ser rey. En Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Y aquí entonces es la promesa que Dios le hace a Judá de que de su descendencia va a venir un verdadero rey. En Isaías 11:1-2 dice,
Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí ven? Aquí también la promesa se la da a Isaí y a David. Entonces, cuando Mateo pone toda la genealogía del Señor Jesucristo, les está diciendo a los judíos, miren que Jesús cumple al 100% con la descendencia prometida. Vamos entonces para Mateo capítulo 1, versículo 17, que dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Entonces, todas estas genealogías se dividen en varios grupos, tomando como partida personajes que son muy importantes para la historia primaria o circunstancias. Ustedes saben que la nación de Israel empieza con el llamado de Abraham, entonces de ahí parte esa genealogía. Nombran a David, el rey más importante que tuvo Israel. Nombran la deportación a Babilonia, que recuerden ustedes que es el hecho más importante en el Antiguo Testamento para los judíos. Y por último, entonces, a Cristo. El hecho de que nombre 14, una división de 14, no es el número 14 el importante, sino que es un múltiplo de 7. A ver, para los que no saben, en la Biblia o Dios le da mucha importancia a los números. Los números en la Biblia tienen un significado importante y Dios manda mensajes a través de los números. ¿Por qué? Porque resulta que el alfabeto hebreo, que se conoce como alefato, sus 22 caracteres tienen un equivalente con los números. Es decir, la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, representa el número 1. La segunda letra es Bet, representa el número 2. Y así, cada letra del alfabeto tiene su correspondiente en un número. Entonces, nosotros pudiéramos escribir un mensaje únicamente con números si escribiéramos en hebreo. Entonces, Dios sí da mensajes a través de los números. Podríamos decir que manda códigos a través de los números. Pero pilas, ustedes saben que todo lo que hace Dios perfecto, Satanás lo quiere plagiar, ¿no es cierto? Lo trata de imitar de una manera burda. Entonces es cuando Satanás se inventa todo el cuento de la numerología. No confundan entonces esta importancia que tienen los números para Dios y el significado que tienen los números en la Biblia, no lo confundan con numerología, que es simplemente una manera burda de que utilizan los astrólogos, no confundan astrología con astrónomos, para poder saber el futuro. Dentro de la Biblia también hay una rama que se desvió que se llama la cábala entre los judíos, que es la que estudia todos los números, pero es para adivinar el futuro y para otras cosas, para lo cual Dios no nos da los números para eso. Entonces, utilizando correctamente el significado de los números, nosotros aprendemos que el número 7 es un número que representa a Dios, es un número de Dios y que significa que todo está completo, que todo está perfecto. Por eso Él hace la creación en 7 días. Eso quiere decir que en 7 días todo concluyó y está perfecto. Y en el Apocalipsis se repite muchísimo el número 7 porque el Apocalipsis es el último libro. Entonces ya todas las cosas se están completando, todas las cosas se están terminando. Entonces el número 7 es el número de Dios que nos representa algo completo, algo perfecto. Mateo, entonces, cuando nos divide esta genealogía de 14, que es el múltiplo de 7, está implicando que todo el flujo de la historia de Dios de crear un pueblo para sí mismo muestra que Jesús el Cristo es nuestro descanso sabático. Dios hace la creación en 6 días, pero descansa el séptimo día. Entonces, Cristo es nuestro reposo. Son 3 juegos de 14, es decir, son 6 juegos de 7. No les voy a hablar para los que digan, uy, ¿de qué me están hablando? No se me confundan, simplemente es para que sepan que en la Biblia sí hay un significado importante de los números, pero no quiero profundizar en esto. En la Biblia, el número 6 representa al ser humano.
Entonces, mire que cuando divide la genealogía en 6 juegos de 7, nos está hablando que ese descanso sabático, ese Rey de Reyes, Jesucristo, viene como un regalo para los seres humanos. Entonces, es todo un estudio que es hermosísimo, pero simplemente para que ustedes sepan que los números sí tienen un significado en la Biblia. Entonces, continuemos. Capítulo 1, versículos del 18 al 19 dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Recuerdan, chicos, cuando hablábamos sobre los contextos, de qué manera nosotros podíamos aplicar la hermenéutica en la Biblia para comprender correctamente? Este es un pasaje que se debe leer literalmente. Aquí no está utilizando símbolos ni analogías, sino que nos está contando la historia tal como fue. Entonces nos está diciendo que hay una mujer llamada María que está desposada, es decir, comprometida para casarse con un hombre llamado José, un buen hombre llamado José. Y pues como existían todos los noviazgos, o sea, en esa época no se hablaban de novios, no existía la palabra novios, se comprometían para casarse y el prometido, el novio, iba a construir la casa, iba a organizar todo para después hacer la ceremonia y llevarse a su esposa a la casa nueva. Y eso era un tiempo indefinido, no se sabía en qué momento desde el compromiso hasta el casamiento iba a pasar. Y todo aparentemente iba normal, como cualquier otro compromiso de una pareja judía. Pero resulta que María recibe una visita y se da cuenta que está embarazada. Imagínense ustedes. Entonces va a hablar con José y le explica: mira, es que anoche vino el Espíritu Santo y quedé embarazada. Pues no juzguemos al pobre José, porque después de que alguien le cuenta eso, pues realmente ni el más santo, es muy difícil creer ese cuento, ¿no es cierto? Pero él amaba muchísimo él amaba muchísimo a María y era un hombre bueno, y él sabía que si él exponía a María y que la gente sabía que ella estaba embarazada sin que todavía se hubieran casado, a María la iban a apedrear, porque esa era la ley, la iban a matar. Y es cuando José decide que la va a dejar sin que nadie sepa. Entonces, cuando la gente se diera cuenta que María estaba embarazada, le iban a echar la culpa a él, le iban a decir: uy, qué hombre tan malo, embarazó a la muchachita y se largó. Entonces, mira los sentimientos y el sacrificio que José iba a hacer, dejándola en silencio. Pero nos dice entonces de los versículos 20 al 21, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira la manera tan linda como Dios entonces empieza a comunicarse con José. Le manda un ángel que nosotros sabemos ya que se trata del ángel mensajero del cielo, ¿no? El rápido del cielo, que es Gabriel, el ángel Gabriel. Y Gabriel le corrobora a José que las palabras de María son verdad. Entonces María concibió por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Entonces que él no tenga ningún temor y que se case con ella sin ningún problema. Entonces, chicos, pongan atención a esto, que es algo bien, bien hermoso. Ustedes saben que todos los seres humanos, cuando nacemos con el pecado original, porque es una herencia espiritual que tenemos de Adán, ¿no es cierto? De nuestro representante legal. Pero, ¿qué pasó para que Jesucristo, que nació como 100% ser humano, hubiera nacido sin pecado? El único ser humano que nació sin pecado es Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí tenemos que meternos con la ciencia y con la biología. Miren esto tan hermoso.
cuando tenemos que hablar de los cromosomas. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con un cromosoma X y un cromosoma Y, que es el que le da el estado de varón. Su sexo es hombre. Entonces, cuando crea a María, recuerdan que María sale de un costado de Adán, del mismo material. Adán es creado utilizando como material la tierra, pero Eva es creada utilizando como material a Adán. Entonces, cuando Dios crea a Eva pues hereda los cromosomas de Adán, ¿no es cierto? XY. Pero si Dios le hubiera dejado estos cromosomas, pues Eva no hubiera sido mujer, sino también hubiera sido hombre. A propósito, no hay ninguna confusión para saber si una persona es hombre o mujer, porque eso lo da los cromosomas. Y si hay alguna duda, simplemente es hacerle una prueba de los cromosomas y si el bebé es XY, es varón. Y si es XX, es mujer. No importa lo que después digan, pueden haber, hay a veces problemas genéticos en donde un bebé XX, es decir, una mujer puede nacer, por ejemplo, con el sexo masculino, con un pene, pero esas son ya deformaciones, aberraciones genéticas que han venido y han llegado a los seres humanos por el pecado y por muchas otras cosas, pero lo que decide el sexo son los cromosomas. Entonces, para que María fuera mujer, Dios le reemplaza el cromosoma Y por el cromosoma XX. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Estos cromosomas son totalmente puros y santos porque son antes de la caída. En este momento, tanto Adán como Eva son santos. Ellos no han pecado, son puros. Entonces, estos cromosomas son puros, ¿listo? Y recuerden ustedes, chicos, que entonces al quitarle ese cromosoma Y a María para que quedara XX, tenemos un cromosoma Y, que el cromosoma Y da la condición de varón ahí guardadito, ¿listo? No me pierdan de vista ese cromosoma Y, que fue el que le quitó a María para que ponerle un cromosoma X y quedara mujer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso, ya todos los descendientes de Adán y Eva, ya cuando los padres se unen, el espermatozoide fertiliza el óvulo. Si el resultado es XX, son hijas. Y si el resultado es XY, son hijos, pero ya todos heredando el gen pecador porque pues ya se hereda la condición de pecadores después de que salieron del Edén. Ahora, el sexo de un bebé se fija en el momento de la concepción cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. En ese instante, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en esa explosión es que ya hay un ser humano, hay un bebé. Todos los óvulos contienen información genética femenina, todos los óvulos tienen porque aportan un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden llevar un cromosoma X o un cromosoma Y. Por lo tanto, es el hombre, es el padre el responsable de determinar el sexo del bebé. ¿Ustedes sí sabían eso? Que es el hombre el que determina el sexo del bebé. Imagínense ustedes antes de que se descubriera todo esto de la África, cuántas mujeres por allá en la antigüedad, en la Edad Media, mataron porque no le daban un heredero varón a los reyes, al esposo. Ustedes se han oído, han leído, han visto eso en la historia, ¿no es cierto? Entonces necesitan un heredero varón para que después lleve la corona y solo tiene mujeres. Entonces mandan a matar a la esposa y resulta que el sexo lo determina es el hombre. Qué ignorancia, ¿no es cierto? En la antigüedad y tantas injusticias que se cometieron por causa de la ignorancia. Entonces, así como es el hombre el que determina o es el responsable de determinar el sexo del bebé, hablando espiritualmente, es también a través del hombre que se hereda el pecado original. Es Adán el que produce la raza de pecadores porque él era el responsable él era el responsable de toda la raza, era nuestro representante legal. Entonces, cuando María es visitada por Dios
en la forma de la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu Santo y queda embarazada, María aporta su cromosoma X. Pero si María hubiera tenido relaciones cualquier otro hombre y que ese hombre aportara su cromosoma Y, Jesucristo hubiera sido pecador. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios aporta un cromosoma Y puro, santo. ¿De dónde lo sacó? ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior? Ese cromosoma Y que estaba por allá guardadito lo dona Dios. Entonces Jesucristo queda, como el pecado no es a través de la mujer, sino a través del hombre, pero este cromosoma Y está puro, por eso es que Jesucristo nace sin pecado. La primera vez que yo vi esta historia, la verdad me encantó, porque imagínense, utilizando la genética, utilizando la ciencia, también nos pueden demostrar cosas tan espirituales. Bueno, entonces sigamos con nuestro estudio. Si ven, no sé chicos, si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó, alguien hizo una raya amarilla, no sé quién fue, allá hizo conciencia, no creo que lo hayan hecho de aposta, pero trató de No, escribir, no cuando sé tú qué fue lo que pasó. pasaste el dedito por ahí Fui en yo la misma, pero cursor. si yo no he pasado, bueno, de pronto sí, entonces yo fui la culpable. No sé cómo se borra. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que Jesucristo nace sin pecado y por eso puede ser el Salvador, porque necesitamos que alguien sin pecado fuera el Salvador. Espero que hayan entendido bien lo de los cromosomas. Pero el ángel no solamente le dice eso a José, que María sí concibió por obra del Espíritu Santo, sino que le dice exactamente qué nombre debe tener ese bebé y le dice que le ponga por nombre Jesús. El nombre Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, que significa Josué y que significa Dios es salvación. Entonces, cuando ustedes en la Biblia vean que alguien se llama Josué, es el mismo Jesús, el mismo nombre Jesús. Joshua o Yeshua significan Jesús y significan Dios es salvación. Entonces, ese José que nos hablan del Antiguo Testamento también significa Jesús. Y el nombre Jesús, porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, nos dice ahí mismo en Mateo. Sigamos entonces. Mateo 1, 22, 23. Todo esto sucedió, perdón, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí ven lo que les decía al principio? Que el objetivo de Mateo al escribir el Evangelio era que los judíos se dieran cuenta que Jesucristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por eso él muchas veces va a repetir esta frase. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta tal. Lo que Jesús está cumpliendo en este nacimiento de una virgen fue profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Él dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas empezaron a hablar sobre el Mesías, sobre que iba a venir el Salvador, que iba a venir un Mesías, todas esas señales eran para que los judíos reconocieran con facilidad quién iba a ser el Salvador. Pero desafortunadamente la mayoría de los judíos no las entendieron, no las quisieron entender, porque por ejemplo, esta es una señal muy clara que la Virgen concebiría y dará a luz un hijo. Entonces, esta profecía de Isaías se cumplió en el nacimiento del Señor Jesucristo. Los profetas entonces, muchos profetas utilizó Dios para anunciar la venida de Jesucristo. Cada cordero que los judíos del Antiguo Testamento ofrecían en sacrificio era precisamente eso, que ellos recordaran de una manera práctica de que llegaría un día que vendría el cordero perfecto y que iba a ser el salvador de toda la humanidad. Sigamos. Mateo capítulo 1, 24, 25.
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Si ven esto tan interesante, mire, aquí nos está diciendo que José no tuvo relaciones conyugales con María hasta, hasta que dio a luz un hijo. Es decir, cuando ellos se casaron, María ya estaba embarazada y José no tocó a María. Cuando Jesucristo nació, José siguió su matrimonio común y corriente con María, como lo hubiera seguido cualquier otra pareja. Entonces, después en los otros evangelios vamos a encontrar el completo, las fichas de rompecabezas, y nos vamos a enterar que José y María debieron tener mínimo 7 hijos, porque nos hablan inclusive por nombre propio de 4 hijos varones. Jesús era el mayor. Entonces José era el padre adoptivo de Jesucristo realmente, lo que leíamos en las novenas cuando éramos católicos, el padre putativo. Entonces era José. Y me enteré hace poco de un dato muy curioso, porque alguien me había preguntado por qué a los Josés les dicen Pepe. No sé si alguien sabe, no sé si será verdad lo que me contaron. Pepe, pero yo decía, pero ¿por qué a los José se les dice Chepe, pero también se les dice Pepe? Porque el padre putativo, o sea, desde la historia de José, padre putativo, entonces por eso a los José se les dice Pepe. Me pareció bonita la historia y la relación con la Biblia. Uno ve tantas cosas cotidianas y ordinarias en la vida y va uno a investigarlas y de alguna manera tienen relación con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, fíjense que María y José siguieron un matrimonio como era normal en la época y tuvieron muchos más hijos. Vamos entonces para capítulo 2, Mateo 2, versículos 1 2, que nos dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlos. ¿Quiénes son esos sabios procedentes del oriente y por qué sabían que había nacido el Mesías? Vinieron de tan lejos. Pues para eso tenemos que recordar la historia que vimos el año pasado de Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel llega a la corte de Babilonia? El rey Nabucodonosor sitia Jerusalén, destruye el templo de Salomón, incendia la ciudad y se lleva deportado a los judíos a Babilonia. Dentro de un grupo especial que llegó al palacio estaba Daniel y sus amigos, y recuerdan que a pesar de estar en una ciudad totalmente pagana, que adoraban muchísimos dioses, que no conocían al Dios verdadero, Daniel y sus amigos se propusieron en el corazón no contaminarse de esa cultura y que por el contrario, Daniel, que tenía como unos 17 años cuando llegó a Babilonia, hasta su ancianidad, siempre estuvo orándole y predicando del Dios verdadero. Pues son los descendientes de Babilonia, que hoy es Irak. Cuando hablan de sabios del oriente, se refieren a esta zona. Ellos desde ese momento, imagínense, en tantos años atrás, sabían del Dios verdadero, conocían al Dios de la Biblia. Y habían entonces unos sabios, que algunos Biblias la traducen como magos, pero no son los magos pues que sacan el conejito del sombrero, sino se refiere a sabios que eran astrónomos, no astrólogos. Astrólogos son los esotéricos que se guían por las estrellas y los planetas para adivinar el futuro. Astrónomos son los que hacen, es una ciencia que hace un estudio serio de todo el universo. Porque Dios da señales en el cielo, dio señales en la primera venida de Jesucristo y da señales en la segunda venida de Jesucristo también en el cielo. En todo caso, es que estos sabios, fíjense que no nos dice cuántos sabios son, para que empiecen ustedes a atar caos. En ningún momento nos dice que son 3 magos o 3 sabios, nos dice que unos pudo ser 3 o pudieron ser 5 o 10. En todo caso, estos sabios estudiando los rollos de los judíos, porque ellos estudiaban eso, y mirando las estrellas, estudiando el cielo, se dan cuenta que definitivamente el Mesías, como lo dicen ellos, el rey de los judíos, nació.
Entonces, por eso es que ellos llegan a adorarlo. Miren que ellos están más conscientes de la llegada del Mesías que los propios judíos, que la mayoría de los judíos, porque sí había un grupo, un remanente de judíos que también estaba al tanto de que el Mesías estaba llegando. Los discípulos que siguieron a Jesús y todo eso estaban pendientes de la llegada del Mesías. Entonces, estos magos que vienen, estos sabios que llegan del oriente, lógicamente llegan ante el rey para preguntar por el nacimiento del Mesías. Y ahí llegamos entonces a los versículos 3 y 6. Cuando lo oyó el rey Herodes, ya vamos a hablar de la familia de los Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sí ven cómo no tenían ni idea de lo que estaba hablando, no estudiaban los libros sagrados? Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Lógicamente, los sacerdotes y los maestros de la ley, pues sería el colmo que no supieran las escrituras, y ellos sí le respondieron inmediatamente al rey Herodes, le dijeron que ese Cristo iba a nacer en Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué Mateo cuenta esta historia? Porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento la ciudad. Bueno, eso era como una aldeíta, era muy pequeñita. Si hoy en día es pequeñita, imagínense en esa época, la aldea donde iba a nacer el Mesías. Entonces, esa profecía la dio el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En ese instante se estaba cumpliendo esta profecía. Entonces, cuando Herodes oye todas estas palabras de parte de los sabios, pues él disimula, ¿no? Y dice, claro, mire, entonces vayan ustedes a Belén, encuentren exactamente dónde está ese rey, ese Mesías, ese Cristo, y cuando lo encuentren, cuando encuentren la dirección exacta, por favor, vengan y me avisan para yo también ir a adorarlo. Y los sabios, pues sanitos, no sabían lo que pasaba, se fueron. Resulta que apenas salieron los sabios, Herodes mandó a su general al ejército para que siguieran a los sabios para ver dónde estaba ese rey que había nacido y que pretendía quitarle el trono. Porque este rey Herodes se caracterizó por tener unos celos enfermizos, eso mató a sus herederos, mató a una cantidad de gente, porque todo el mundo, él pensaba que cualquiera que se acercaba le iba a quitar el trono. Entonces manda a todos estos, a su general, para que averigüe dónde iba a nacer el Cristo. Mientras tanto, en el capítulo 11:12, entonces llegan los magos. Dice, pongan atención, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y mire lo que nos está enseñando aquí. Nos dice, cuando llegaron a la casa. Nosotros tenemos una malísima información también desde hace mucho tiempo en Navidad, cuando hacemos nuestro pesebre. Y entonces nosotros construimos el pesebre, ponemos a María, José, al niño, a los animales, ¿no es cierto? Ponemos toda clase de animales y ponemos a los Reyes Magos entregándole los regalos. Resulta que la Biblia nos dice que no, estos sabios no llegaron al pesebre, los sabios llegaron unos 2 años después de nacido el niño Jesús, cuando ellos ya vivían en una casa construida. Ya Jesús tenía unos 2 añitos. Ellos no estaban en un pesebre. Entonces, eso es simplemente una mala información, porque ellos tardaron muchísimo desde el momento en que vieron la señal de que había nacido el Mesías y ellos empezaron el viaje, pues tardaron unos 2 años para llegar, y fue a la casa donde vivía José, María y Jesús, donde los magos llegaron a visitarle y a darle esos regalos. Sigamos entonces, versículos del 13 y el 15.
Cuando ya se habían ido los sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ya entonces Dios les había advertido a los sabios que no regresaran por el mismo camino para que no tuvieran que decirle a Herodes, al rey, que dónde había nacido el niño Jesús. Pero aquí también el ángel Gabriel le está advirtiendo entonces a José que tome al niño y que se vayan a Egipto. Si ven cómo Egipto se vuelve refugio en tantas situaciones de los judíos. José coge a María, coge al niño y se va para Egipto. Y miren, con este evento de la huida a Egipto, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo había dicho el profeta Oseas. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces está cumpliendo esta profecía. Entonces José toma a María, al niño, y se van a Egipto a pasar una temporada hasta que el Señor vuelva a hablar con José. Y eso ocurre, entonces nos lo cuenta versículos 16 al 18 dice. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí ven? Porque él ya tenía el dato que el niño tenía alrededor de 2 años. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Este es uno de los episodios más tristes, esta profecía que le había dicho el profeta Jeremías. Imagínense en cuántos años antes había profetizado que esta matanza iba a ocurrir en Israel, la muerte de niños, la muerte de los inocentes. En el capítulo 31, versículo 15. Así dice Jehová, se oye una voz en Ramá, lamentación y llanto amargo. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada acerca de sus hijos porque ya no existen. Aquí toman el nombre de Raquel como genérico de mamá. Imagínense en esta situación tan horrible, este episodio de la historia tan espantoso, cuando el ejército va y arrebata de las manos de sus madres, niños que están hasta ahora lactando, niños, bebés recién nacidos hasta los 2 años, y delante de sus mamás los asesinan, les entierran las espadas, los degollan. Terrible, terrible. Por eso esta profecía, pues con esa amargura, se está cumpliendo en este momento. Y Mateo les hace caer en cuenta a los judíos que otra profecía que el Señor Jesucristo está cumpliendo. Capítulo 2, versículos 19 al 23 dice: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Entonces, el ángel Gabriel, recuerdan que es el que siempre se comunica con José, le dice a José y a María que ya pueden regresar nuevamente a Israel porque Herodes muere. Pero un hijo de Herodes estaba reinando y José tuvo miedo, entonces no regresa a Belén, aunque Jesús nace en Belén, nació en Belén, se cría en Nazaret. Por eso la gente lo reconoce como Jesús de Nazaret. Entonces ellos, María, José y el niño, comienzan a vivir en Nazaret, hacen su vida en Nazaret, que es un pueblito muy cercano a Jerusalén. Y allí es donde empieza a tener sus otros hijos. Jesús, como hermano mayor, es el primero que aprende el oficio del papá.
pero todos los hermanos entonces también están ahí en el mismo hogar. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Que los niños aprendían el oficio de los papás, las niñas junto a la mamá aprendían los oficios de la casa y los niños, los varoncitos, también asistían a la sinagoga para aprender el libro sagrado, para aprender la Tanakh, el Torá. Entonces, Jesús continuó su vida común y corriente como cualquier otro niño de Nazaret. Aquí hay algo también simpático y es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de Jesús como el carpintero, ¿no es cierto? Y que el oficio que Jesús había aprendido era la carpintería. Pero algunos teólogos y historiadores nos han aclarado que realmente José y Jesús no eran tanto carpinteros porque en la época no es que se hicieran muchas cosas de madera porque la madera era muy costosa y solamente la gente de mucha plata utilizaba cosas de madera para hacer una puerta o para hacer marcos de ventana, pero no que se hicieran todas las casas de madera. Las casas se hacían de piedra, entonces más que todo antes de ser carpintero, Jesús más era como un constructor, como un artesano, como un ruso, lo que nosotros llamamos acá, que de la construcción. Entonces, si ven cómo es de importante saber también datos históricos que nos aumentan el conocimiento de la vida de Jesucristo y de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento. Sigamos entonces con nuestro estudio. Mateo capítulo 3, versículo 1-3 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Bueno, fíjense que aquí Mateo no nos hace una presentación formal de Juan el Bautista, sino que de una vez nos habla de él. En otros evangelios más adelante vamos a completar la historia de Juan el Bautista. En Marcos, por ejemplo, nos empieza a contar desde antes, pero yo los pongo un poquito al corriente y les cuento el contexto. Primero, acá se está cumpliendo con Juan el Bautista, la salida de Juan el Bautista a predicar, se cumple otra profecía dada por Isaías en el Antiguo Testamento. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Resulta que esta historia también la vamos a completar leyendo los otros evangelios. María tenía una prima llamada Elizabeth que también estaba embarazada. Entonces ya Elizabeth va a tener el bebé y María va a visitarla. Elizabeth vivía en otro pueblito cercano. Entonces, cuando María llega a visitar a Elizabeth, ella es la que en el bebé en el vientre salta de alegría. Ese bebé que brinca y salta de alegría, cuando María entra a la casa llevando ya al Señor Jesucristo en su barriguita, es Juan el Bautista. O sea, miren la parte espiritual tan profunda. En el ámbito sobrenatural, Juan se da cuenta, Juan estando todavía en la barriga de la mamá, se da cuenta que llega su Salvador, que llega el Salvador. Y Juan nace y Jesús nace como a los 6 meses. Ellos se llevan únicamente como 6 meses de diferencia. Y ese papel de Juan el Bautista, el propósito por el cual Juan el Bautista vino aquí a la tierra, fue precisamente eso. Fue un niño especial nacido en la vejez de su mamá que nace para prepararle el camino que nada más ni nada menos que al Salvador, al Mesías profetizado. Y por eso es que él sale entonces a predicar en toda la región, que empiecen a arrepentirse porque el reino de Dios ya viene. Identificando a Jesucristo como el rey de ese reino y que la gente se arrepienta para recibir al Mesías con un corazón preparado, como debe estar todo ser humano. Y él sale por todas las calles, camina por todos los caminos gritando arrepiéntase y no tiene pelos en la lengua. Ustedes se van a dar cuenta más adelante en otros evangelios que él de frente se encuentra sobre todo con los reyes, con el liderazgo, con los sacerdotes, y cuando están en pecado de cara, que todo el mundo escuche, les dicen la cara el pecado que están cometiendo, pero les dice, por favor, arrepiéntanse porque ya el reino de Dios está llegando. Nos habla un poquito más de Juan, nos dice en los versículos 4 al 6,
Nos dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces aquí Mateo nos cuenta características de Juan. Nos dice primero qué tipo de vestimenta lleva, mostrándonos que él definitivamente no vino aquí a la tierra para acumular ni a mostrar ningún tipo de riqueza ni nada suntuoso, sino que se vestía lo más sencillo. Y nos dice que come langosta y miel, pero no van a creer ustedes que es la langosta terminor o la langosta a la mantequilla, al ajo, yo no sé, la langosta del mar, sino que son los chapulines, el insecto, eso era lo que él comía, este tipo de langostas con miel. Entonces, no es que él era tan sencillo y comiendo solamente langosta, no, se refiere a estos saltamontes o a estos chapulines que conocemos nosotros, las langostas de acá de la tierra, eso era lo que Juan el Bautista comía. Seguimos. Versículos del 7 al 10 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos, más adelante vamos a saber quiénes son estos fariseos y saduceos, llegaban a donde él estaba, cuando estos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿sí ve cómo les habla Juan el Bautista a los sacerdotes? Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué es lo que pasa? Los fariseos y los saduceos eran los maestros, los que estudiaban los libros sagrados, los rollos torados, los rollos sagrados, los que les enseñaban al pueblo todos los mandamientos de Dios. Y ellos cometían unas cosas terribles, pero pensaban que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, ya se les iba a perdonar cualquier pecado, que ellos ya tenían el cielo ganado únicamente por descender de Abraham. Y Juan aquí les está aclarando que no crean que eso es lo que los salva, ser descendientes de Abraham, porque si Dios quisiera, sacaría descendientes de las piedras. Entonces, con toda la claridad, habla directamente a ese liderazgo y diciéndoles, ustedes no crean que por tener esa posición se van a salvar, tienen que arrepentirse en primero para poder ser salvos. Versículos 11-12. Yo los bautizo a ustedes con agua, les decía Juan, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces Juan les está advirtiendo que se tienen que arrepentir porque él los está bautizando con agua que simplemente es una manifestación externa de ese cambio interno que debe ocurrir en todos los seres humanos, el arrepentimiento, pero que viene el que verdaderamente sabe quién se arrepintió de toda sinceridad y quién no, y él es el que va a poder distinguir y a separar los pecadores, los que se arrepienten de los que no se arrepienten. Entonces, antes de que llegue verdaderamente el que sabe juzgar los corazones, que se empiecen a arrepentir. Y Juan entonces empieza a bautizar a mucha gente, por eso tiene el apodo de Juan el Bautista, porque su trabajo fue dar el mensaje de que se arrepientan porque ya viene el Rey de Reyes, el Cordero, el Mesías, y bautizar, dar el mensaje y bautizar. Y así recorrió durante mucho tiempo toda la zona de Galilea para prepararle el camino al Señor Jesucristo. Vamos entonces para versículos 13 al 16. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió.
Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, póngale atención a esa frase, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, Jesús viene, el único hombre sin pecado que no necesita arrepentirse absolutamente de nada, viene ante Juan el Bautista a bautizarse en el río Jordán, porque precisamente Jesús viene para eso, para darnos un ejemplo de cómo debemos comportarnos los seres humanos. Ahora, pongan atención, si ven que Jesucristo viene primero ya en edad adulta, por su propia voluntad, porque el objetivo del bautizo es el arrepentimiento, pedir perdón por los pecados. Por eso lo hace una persona que ya tiene conciencia, que tiene ya el poder de arrepentimiento. Llega al agua y Juan lo sumerge totalmente. Todo el cuerpo queda sumergido en el agua. Por eso el versículo dice, subió del agua. No es que con una coquita le tiran un poquito de agua en la cabeza. Él se sumerge, bautizo significa precisamente eso, sumergirse. Y esto es un simbolismo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando uno lo meten en el agua, es un simbolismo de la muerte de Jesucristo. Y cuando uno sale del agua, de la resurrección. El bautizo de niños pequeños no está en la Biblia. El bautizo no es para poner el nombre, el bautizo es para arrepentirse de los pecados. Y ojo, no es la entrada al agua lo que me limpia los pecados, es el arrepentimiento, el que yo pida perdón por mis pecados. El entrar al agua simplemente es una manifestación ante testigos de que yo me estoy arrepintiendo de mis pecados y que de ahora en adelante sigo los pasos de Jesús. Es un símbolo nomás, pero es el primer acto de obediencia que un cristiano hace. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, como lo ha recibido como Señor, o sea, indicando que de ahora en adelante lo va a obedecer, y lo primero que manda el Señor es eso. Vayan, prediquen, bauticen y que se arrepientan. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pues empiezo a obedecer al Señor Jesús. Y el primer mandato es eso, vayan y bautícense. Entonces, y de esta manera, sumergiéndose en el agua. Lógicamente, Juan pues decía, ¿cómo así yo? Qué pena, Señor, tener yo que bautizarte. Pero Jesucristo le aclara que es precisamente, tiene que suceder así para que sea un ejemplo para todas las demás personas, incluyéndonos a nosotros que leemos esto 2000 años después. Y hay algo muy bonito que pasa en el bautizo y es que está la Trinidad en pleno. Fíjense que está Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aparece como en forma de paloma y la primera persona de la Trinidad, el Padre, habla elogiando a su Hijo Jesucristo. Entonces, aunque la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, sí hay muchas ocasiones en donde de una manera implícita nos enseñan que existe la Trinidad y esta es una de las circunstancias donde se ve la Trinidad en pleno. Un acto muy bonito. Entonces, seguimos. Vamos para el capítulo 4 ya, versículos 1 al 4, pero miren después de esto tan hermoso lo que sucede. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí pasa algo extraordinario porque resulta que Jesús está en su casa con su papá, con su mamá y con sus hermanos, cumpliendo como un hijo obediente, cumpliendo todo lo que un ciudadano judío debía cumplir, yendo a la sinagoga, aprendiendo. Él ya lleva 30 años en su casa aprendiendo cómo ser un buen ciudadano y aprendiendo a cómo ser un buen hijo de Dios, porque va a la sinagoga a aprender como todo hombre judío, muchacho judío hacía en Israel.
Resulta que era la costumbre que si un hombre no se casaba, estaba en la casa de sus padres hasta los 30 años. Pues si se casaba antes, pues sí, se iba a formar su hogar. Pero si no se casaba, estaba en el hogar a los 30, hasta los 30 años. Por eso es que Jesús no comienza su ministerio, sino hasta que cumple 30 años. Obediente totalmente en todo. Entonces ya Jesús cumple sus 30 años y sale de la casa y empieza su ministerio. Lo primero que hace es bautizarse para darnos el ejemplo, pero va a empezar un ministerio que Jesús, siendo Dios, sabía cómo iba a ser, un ministerio muy corto de solamente 3 años y medio, pero potentísimo, porque a través de esos 3 años y medio iba a traer absolutamente toda la redención al ser humano. Y por eso es que él se va, se aparta y ayuna, sacrifica su parte física para crecer espiritualmente. El ayuno es eso, el ayuno es un arma espiritual, le negamos alimento al cuerpo, debilitamos la carne, el cuerpo, para crecer espiritualmente. Ahora, Jesús hizo este ayuno de 40 días, no pues quieran ser más que Jesús y hacerlo ustedes de 41 días. Imagínense el ministerio de Jesús, lo máximo que pueda existir. Y por eso hizo esto, ir al desierto. Ahora, Satanás desde el primer momento, acuérdense que Satanás, él no sabía exactamente Dios cómo iba a mandar al Salvador. Él también en ese momento estaba descubriendo las profecías, pero él no sabía, él no tenía, el Nuevo Testamento no estaba escrito en ese momento. Entonces él tampoco sabía exactamente cómo era que funcionaba lo del Salvador, pero Satanás no quería que existiera un Salvador, lógicamente. Entonces él, analizando la situación, pues trata de meterse para evitar que Jesús cumpla su propósito de Salvador, pero pues lógicamente nosotros ya sabemos que nunca lo logró. Pero él piensa, Satanás piensa que si va al desierto a que él no pueda cumplir sus 40 días de ayuno, entonces ahí es cuando va a evitar que haya un Salvador, pero se va a llevar muchas sorpresas. Primero, entonces, él tienta al Señor Jesucristo como lo hace hoy en día con nosotros, cuando la persona está más débil. Por eso es tan importante que nosotros no nos dejemos, no lleguemos a esa situación de debilidad espiritual, inclusive de debilidad física. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros somos más temerosos, estamos más deprimidos, cuando nos enfermamos, hay una debilidad física y Satanás aprovecha esa debilidad física para meternos temores y miedos en el cuerpo, en nuestra mente. Entonces, lo mismo está haciendo con Jesús. Y estas tres formas de tentación que utiliza Satanás, las utiliza con nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio 8:3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando Satanás tienta por primera vez al Señor Jesucristo, Jesús le responde con un versículo de la Biblia, enseñándonos a nosotros la importancia de conocer la Biblia. Entonces, esas palabras que utilizó el Señor son estas, las de Deuteronomio 8:3. Seguimos en Mateo 4:5-7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. O sea, lo llevó a Jerusalén y lo puso en la azotea del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Miren si ven cómo es de astuto Satanás y cómo la coge rapidísimo. Se dio cuenta que Jesús lo estaba trancando con la palabra de Dios, con palabras de la Biblia. Entonces, él, como se sabe también el Antiguo Testamento y hoy en día el Nuevo Testamento de memoria, utiliza la misma arma que utilizó Jesús para trancarlo, la utiliza para tentarlo, la misma palabra de Dios. Qué cosa tan terrible, y por eso la serpiente, ¿no? La manera como actúa. Entonces utiliza la misma palabra. Cuando lo lleva al templo y le dice que se tire, mire que lo hace, lo mismo que hizo con Eva, hacerlo dudar. Pensó que podía hacerlo dudar. Si eres hijo de Dios, pues al fin y al cabo, si eres hijo de Dios,
papá no va a dejar que te hagas daño, sino que va a mandar a su ejército de ángeles, ¿no es cierto? Imaginen la manera como lo tienta. Y Satanás está utilizando lo que dice Salmo 91, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En esto se basa Satanás. Pero Jesús también le contesta con la palabra de Dios, lo que dice en Deuteronomio 6:16. No pondrás a prueba al Señor tu Dios, como cuando te quedaste contra él. Bueno, la parte que utiliza es no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es decir, no tienten, no reten a Dios, es pecado retar a Dios. Ay, pues si Dios existe de verdad, si tú eres Dios, entonces pues que me pase la calle con los ojos cerrados, la autopista con los ojos cerrados y que no me coja ningún carro. Ah, eso es retar a Dios y eso es pecado. Y es lo que le está diciendo a Satanás. Mateo 4, 8, 11. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Fíjense en este detalle. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Lo que Satanás siempre ha querido desde el momento en que se rebeló. ¿Se acuerdan que les conté que quiso ser como Dios? Lo que Satanás siempre ha querido es que lo adoren como a Dios. Y entonces le está diciendo al Señor Jesús que le da todos los reinos del mundo y su esplendor. Y miren esto, en ningún momento el Señor Jesucristo le dice, oiga, pero a usted qué le pasa, si eso no le, ¿qué me va a dar usted a mí algo que a usted no le pertenece? Jesús no le dijo eso a Satanás, porque acuérdense que cuando Adán pecó, nosotros perdimos las escrituras del planeta Tierra y las tiene Satanás. Jesús le dijo, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, aquí están las tres tentaciones de Satanás y el Señor aquí nombra Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, no jurar y no servir a otro Dios. En resumen, entonces Jesús fue tentado 3 veces, que son las mismas tentaciones que utiliza Satanás con nosotros hoy en día. Él no es ingenioso en hacer cosas nuevas, él repite las cosas viejas y siempre nos tienta en cuanto a las áreas que a nosotros supuestamente más nos interesan y es el área del tener, el poder y el ganar. Entonces, Jesús fue sometido a 3 tentaciones que engloban también tentaciones a las que son sometidos los hombres y mujeres de este tiempo. ¿Acuerdas en la primera tentación? Si eres de verdad hijo de Dios, convierte esta roca en pan. Esa necesidad, ¿no es cierto?, de tener la comida diaria, el pan de cada día. La segunda tentación, si de verdad eres hijo de Dios, lánzate esta torre. Dios mandará que sus ángeles te salven. El poder, la protección, ese ejército que me va a mandar porque yo soy muy poderoso. Y la tercera, te entregaré todas las riquezas si te postras ante mí, el tener, el querer cosas. Entonces, ahí están las tres. Y Jesús rechaza las tentaciones. Jesús considera que los bienes materiales, el poder y el éxito no son los medios adecuados para llevar a cabo su misión. Él no necesita. Para el propósito por el cual él vino aquí a la tierra, no necesita ser dueño de todas las riquezas. A cada una de las tentaciones, Jesús responde con frases tomadas del Antiguo Testamento, la importancia de poder memorizar versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En todas las respuestas, Jesús viene a decir que por encima de todo está la voluntad de Dios. Y por último, elige 3 caminos que guiarán toda su vida, toda su misión: la pobreza, el servicio y la humildad. Totalmente lo contrario de lo que Satanás le ofrecía: el tener, el poder y el ganar. Entonces hay que tener en cuenta estas tentaciones de Jesús porque es la misma manera como nos tienta Satanás a nosotros. Vamos ya para terminar estos versículos 12, 17. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías.
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret, pero cuando comienza su ministerio se va para Capernaum. ¿Se acuerdan que ya hablamos de Capernaum al principio de Mateo? Porque era una ciudad muy concurrida, era un punto de encuentro de todas las demás poblaciones y ciudades a su alrededor. ¿Qué mejor sitio donde Jesús podía poner su base central? La base entonces estaba en Capernaum y de ahí se dirigía a todos los poblados. Jesús no recorrió mucho sitio geográfico. Él realmente se movió en sitios muy cercanos, no salió de esa región de Galilea. Y entonces ahí empieza en totalidad su ministerio. Fíjense que entonces el mismo Juan lo dice, que Juan tenía que menguar porque Jesucristo iba a empezar a crecer. Juan es metido en la cárcel porque ya es el Señor Jesucristo y el Jesús comienza igual como Juan el Bautista empezó a prepararle el camino al Señor Jesús, diciéndole a todo el mundo: arrepiéntanse. Entonces, cuando nombra aquí lo de la profecía, ¿se acuerdan ustedes que cuando la nación de Israel sale de Egipto, después de estar 430 años como esclavos en Egipto, y regresan a la tierra prometida, reconquistan esa tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob? Y ya cuando la reconquistan, se reparten la tierra entre las 12 tribus de Israel, que son esas 12 tribus de Israel vienen de los 12 hijos de Jacob, y las porciones de tierra pues tienen los nombres de los hijos de Jacob. Aquí se está refiriendo de unas tierras que tuvieron muchos problemas, eran rebeldes, inclinados al pecado y realmente sufrieron mucho. Pero esa profecía les dice que a pesar de ese sufrimiento y de esa mala fama y de esas cosas malas que sufrieron, iban a tener un nombre y los iban a recordar con mucha alegría, porque era el sitio donde el Señor Jesucristo iba a realizar su ministerio. Entonces, la profecía también se cumple ahí y viene desde Isaías, capítulo 9, versículo 1-2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Entonces, chicos, dejamos al Señor Jesucristo ya aquí listicos en la región de Capernaum para empezar su ministerio. Entonces, Dios mediante, nos encontramos dentro de 8 días